Bien, seguimos en otro capítulo de Flick Producciones. Nos encontramos con Romina Abogado, licenciada en Psicología, especialista en actividad física y deportes. Lleva más de 14 años ya en el rubro y bueno, nos va a estar contando un poco de la perspectiva de los jóvenes, las problemáticas principalmente que afectan a los mismos. Romina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Facu, ¿cómo están? Muy bien, la verdad. Y bueno, como primera pregunta y pregunta guía, desde tu perspectiva, ¿cuáles crees que son las problemáticas, las incomodidades, los problemas de salud mental que afectan a los jóvenes de hoy en día? Bueno, principalmente en estos últimos años hemos visto que hay algo que hoy mencionamos como el bullying, que es una de las cuestiones que más se presenta, ¿no? De esto por ahí de ser diferentes al montón o poder por ahí hablar de una manera diferente o tener gustos diferentes, hoy genera mucho rechazo y se genera también, ¿no es cierto?, este malestar en las personas que son rechazadas o que se sienten diferentes por algún motivo, ¿sí? Una de las problemáticas más presentes hoy en los jóvenes o en estas nuevas generaciones, creo que tiene que ver con eso, que siempre existió, digamos, pero de alguna manera hoy está escalando a niveles que son quizás un poco más graves o peligrosos para la integridad física de las personas. Sí, ¿cómo se tratan estos casos y qué importante es el acompañamiento, ¿no?, de las familias y de los amigos? Bueno, principalmente las personas que por ahí sufren bullying son personas que claramente tienen pocos vínculos, ¿sí? O el vínculo más seguro que tienen es su familia, ¿sí? Entonces es fundamental el rol que ocupa la familia en acompañar estos procesos y por ahí buscar profesionales que sumen también a la preparación y al entendimiento, ¿no? De que no por ser diferente uno tiene que ser rechazado o por tener gustos diferentes. Tiene que de alguna manera aislarse del resto, pero sí es importante, ¿no?, que la familia sea un pilar en estas situaciones y también ir encontrando vínculos que sean seguros y vínculos donde de alguna manera las personas nos acepten tal cual somos. Bien, ¿consideras que el incremento de las redes sociales en los últimos años eh, se complementan, ¿no?, para avanzar en estos casos? Claramente todo lo que es la mediatización y la exposición que se da, ¿no? En donde hoy en la actualidad tenemos cuentas o espacios donde quizás se habla mal de alguien o se dice algo acerca de alguien, ¿no? Se expone a la persona por alguna cualidad física o por alguna característica, ¿no? Claramente que eso hace a que hoy esta situación sea muy masiva y en un segundo esté en un montón de lugares y llegue a un montón de personas. Bien, ¿qué consecuencias puede traer estos casos, estas problemáticas que se generan, ¿no?, tanto a los pacientes como también a los vínculos cercanos? Bueno, principalmente las personas que sufren de bullying suelen tener trastornos de angustia, ansiedad, depresión, ¿sí? Que claramente van escalando, ¿no? Primeramente por ahí en dejar de hacer ciertas cosas o dejar de participar de ciertos lugares, ¿no? Cada vez se van aislando más y de alguna manera el diálogo o el autodiálogo que tiene esa persona también es un diálogo muy negativo que hace que se incremente la sensación de malestar que esa persona está teniendo. Bien, ¿qué mencionaste que te especializabas en actividad física, deporte? ¿Qué nivel o qué rol ocupa los clubes, los grupos generalmente humanos en esto para contener y ayudar a tratar estos casos, ¿no? Para eh, ayudar a los jóvenes que se ven afectados por el bullying? Bueno, claramente que las instituciones, llámese educativas, deportivas, cumplen un rol muy importante porque de alguna manera no solamente están para formar en conocimientos o en habilidades, sino también en valores, ¿sí? Así que acá hablamos principalmente del respeto hacia el otro y el respeto hacia uno mismo
y es fundamental que se realicen acciones donde de alguna manera planteemos estas situaciones, abordemos estas situaciones, no solamente con los niños y adolescentes, sino con toda la comunidad que participa de esa institución, ¿sí? En el caso de la institución deportiva en la que yo trabajo, bueno, se hicieron diferentes talleres con los grupos donde, bueno, dimos alguna actividad práctica donde analizábamos algún caso, ¿no? de alguna persona que ha sufrido bullying, cómo lo superó, ¿sí? Cuáles eran sus actividades, por qué era el ataque hacia esa persona y bueno, ir viendo cómo los niños y adolescentes van formando su propio pensamiento y cuáles son las acciones a tomar, ¿no es cierto?, por parte de ellos para que sean protagonistas también a la hora de, no sé, plantarse ante alguien que los ataca o los insulta o le dice algo, digamos, atacándolo a su persona, ¿no? Bien, ¿cuáles son las estrategias? Ya me mencionaste algunas que se van utilizando tanto a nivel individual, te enfocás, también me mencionaste en grupos, cómo se van manejando esos distintos casos. Bueno, también otro factor importante a trabajar en las personas que sufren de ansiedad o de angustia es trabajar sobre la autoestima, sobre la confianza, que es un factor que muchas veces está muy debilitado o poco desarrollado, ¿no? Entonces, estas personas al ser agredidas claramente piensan que está mal su forma de ser o que de alguna forma no van a ser aceptados nunca por ningún tipo de persona. Entonces, claramente esa confianza en uno mismo, en reconocer cuáles son sus habilidades, cuáles son sus virtudes, es un factor a trabajar, ¿sí? Bien, y bueno, yendo más al lado grupal, eh, ¿qué otras problemáticas se pueden encontrar? Mencionaste el bullying como la principal, pero ¿qué podemos visualizar en distintos grupos? Bueno, también tenemos problemáticas, ¿no?, con respecto al consumo, por ejemplo, ¿sí? Es algo que está presente, que como decíamos también acerca del bullying, es algo que se ha incrementado, que quizás se toma como algo más habitual o más común, ¿sí? Y eso también claramente que genera ciertas dificultades en el desempeño de esas personas, en sus hábitos y en sus costumbres, pero también afecta claramente en los vínculos, ¿no? Muchas veces en las situaciones de consumo por detrás también hay falta de vínculos saludables, un entorno que no contiene, ¿sí? Ciertas costumbres o hábitos que nos suman a la vida de una persona, ¿sí? Y esas problemáticas también están muy presentes en los jóvenes. Bien, cuando te referís a consumo, ¿a qué tipo de consumo estás mencionando? ¿De qué estás hablando? Puede ser consumo de alcohol o de drogas, digamos, que si bien, como yo decía también al respecto del bullying, son problemáticas que siempre estuvieron, digamos, dando vuelta en los entornos, hoy quizás también hay muchas más facilidades o más habilitación para el consumo en exceso, digamos, en el caso del alcohol, por sobre todas las cosas, que es como una droga permitida, Sí. ¿sí? Y en otros casos, como, bueno, como pasa con las drogas que no son legales, por ahí las más comunes, ¿no? El fumarse un porro, como tomarse como, bueno, esto es algo habitual y no me hace nada, ¿sí? A otro tipo de consumos también que claramente son más agresivos para tanto el cuerpo físico como mental, ¿no? En la actividad física, en los deportes, ¿termina afectando esto, ¿no? al rendimiento deportivo? Claramente que sí, no solamente a las personas que hacen actividad física, sino está comprobado científicamente el efecto nocivo que tiene para el funcionamiento físico y mental, ¿no es cierto? La afectación que genera a nuestro sistema nervioso. Y claramente es conocido por todos y hay muchos casos que son de público conocimiento de personas que son muy exitosas en lo que hacen, llámese deportistas u otras artes,
y que de alguna manera manifiestan su dificultad, ¿no es cierto?, con respecto al consumo. Bien, en el último tiempo vienen surgiendo una nueva problemática, un nuevo enfoque al cual hay que prestar atención, que son las apuestas, Ujú. tanto en casinos, pero en el último tiempo creció mucho las casas de apuestas deportivas. ¿Qué opinión tenés desde tu perspectiva como psicóloga sobre eso? Bueno, pensemos que todo lo que de alguna manera genere una adicción, sea permitida o no permitida, o legal o no legal, claramente es una dificultad o va a generar dificultades en las personas, ¿sí? Y así podemos hablar desde la adicción a la comida, que es algo de alguna manera permitido, social y forma parte de algo que de alguna manera forma parte de nuestras vidas, como así también la adicción a otro tipo de sustancias o otro tipo de acciones que se vuelven adictivas para las personas y empiezan a traer consecuencias en su vida diaria. Bien, ¿hace cuántos años estás enfocada en estos temas de deportes, actividad física y por cuáles instituciones o a qué nivel individual fuiste llegando? Bueno, la verdad que yo desde mi formación de los primeros años de facultad fui descubriendo el interés que tenía por la actividad física, por los hábitos saludables, no solamente en el hecho de trabajar con otras personas, sino también yo como experimento, ¿no? Bueno, cómo es tener hábitos saludables, tener una vida activa, cómo experimento también yo el hecho de desarrollar la disciplina, la voluntad, que son hábitos y valores de alguna manera que no tienen que ver tanto con el talento, por así decirlo, que las personas pudieran tener, pero sí que hacen para que las personas se destaquen, ¿sí? Y en mi recorrido por todos estos años he trabajado en diferentes instituciones, tanto a nivel individual como grupal. He trabajado en rugby, estoy trabajando actualmente en básquet, he trabajado en squash, y así también he recibido en consultorio a diferentes deportistas de disciplinas individuales como de equipo. Bien, ¿qué consideras importante trabajar en estos deportistas para llegar a un alto rendimiento? Porque, bueno, hay una brecha distinta, ¿no? En un deporte de recreación a un alto rendimiento en donde se van presentando distintas circunstancias en la vida activa de un deportista, ¿no? Bueno, principalmente es fundamental el objetivo que tenga esa persona, ¿no? Y de si ese objetivo está planteado en tiempo y forma, principalmente. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas, vos vas a hablar con alguien que practica, algún niño o algún joven que practica deporte y claramente que su sueño es ser como, no sé, tal persona, ¿sí? Que es exitosa en lo Sí. que hace, ¿sí? Y la realidad es que si bien eso ayuda y nos marca un poco cuáles son nuestros intereses, para que eso realmente se materialice, hace falta mucho trabajo y mucho esfuerzo, traducido en mínimamente 10 años de trabajo y enfoque pleno a eso, ¿sí? Y una especialización permanente y la búsqueda permanente, ¿no? De nuevos desafíos, ¿sí? Entonces, eso es importante transmitirles a los niños por sobre todas las cosas o a los adolescentes que claramente quieren ser exitosos en el deporte que practican y necesariamente no solamente necesitamos de habilidades o destrezas físicas o técnicas, sino que necesitamos de una gran disciplina, de mucha perseverancia, de tener una mente que acompañe ese desarrollo y esa evolución, entender de que el camino del deportista de alto rendimiento quizás es un camino donde pierde más de lo que gana, ¿sí? Pero que está enfocado en ese proceso de aprendizaje permanente, ¿sí? Bien, sí, trabajas
de manera individual o con un equipo y cómo colabora, ¿no? Tanto en distintos aspectos para crear hábitos, ya sea del lado de la nutrición, del lado de la kinesiología, cómo se van enfocando en eso. Hoy es fundamental trabajar en interdisciplina claramente porque eh, ninguna persona tiene la posibilidad de tener todo el conocimiento, ¿sí? Y la idea es que nosotros podamos nutrirnos permanentemente de otras profesiones o de otras formaciones que también suman su granito de arena a este objetivo que por decimos es llegar al alto rendimiento o a ser un deportista exitoso, reconocido en lo que realiza, ¿sí? Así que actualmente yo me conecto o trabajo con kinesiólogos deportivos, con nutricionistas deportivos, ¿sí? Con médicos también enfocados en la deportología, ¿sí? Donde de alguna manera trabajamos con un mismo atleta en función de las necesidades que va teniendo y en las situaciones que se le van presentando a lo largo de su desarrollo deportivo, ¿sí? Como por ejemplo, una situación no deseada, pero que está muy presente en este tipo de deportistas, es una lesión, ¿sí? Entonces, bueno, las lesiones se dan muchas veces por el sobreuso, o sea, por la exigencia que se le da a ese cuerpo y son multicausales. Entonces tenemos que ir viendo no solamente la rehabilitación física, ¿sí? Sino también la rehabilitación mental que va teniendo ese deportista para volver confiado, seguro, ¿sí? Sí. Bien, para ir finalizando, viene realizando capacitaciones, charlas, van enfocadas principalmente a los más jóvenes o cualquier persona puede asistir. Bueno, depende mucho de la temática, ¿no? Que se presente. Digamos que el área de psicología deportiva no solamente se enfoca en el alto rendimiento, sino que se enfoca claramente también en todo, en todas las etapas que uno puede desarrollar desde un niño que está en una iniciación deportiva o se está desarrollando a nivel escolar hasta una persona que hace deporte por recreación o por recomendación médica, digamos, ¿sí? Entonces, las charlas son muy variadas o los talleres son muy variados en función de quiénes van a ser los participantes, ¿sí? Hoy estamos realizando algunas charlas que son a nivel académico con colegas que están en formación, tanto de psicología como, por ejemplo, kinesiología, que les interesa todo lo que es el ambiente deportivo o el desarrollo en el deporte, pero también enfocadas en otros ambientes como entrenadores, dueños de gimnasio. Próximamente, el sábado, tengo una charla en Villa Ángela con entrenadores y dueños de gimnasio, o sea que vamos a trabajar acerca de cuáles son las herramientas que tiene que tener un entrenador para ser mejor o destacarse también en ese rol, ¿no? Bien, obviamente te esperamos de vuelta por el canal de Flick. La verdad, un gusto tenerte acá en esta primer entrevista, el primer capítulo que hacemos con los chicos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y claramente que es un placer para mí poder compartir, comentarles lo que hago, lo que hacemos en el área y todo lo que podemos de alguna manera potenciar a las personas y no solamente en lo que es su desarrollo deportivo, sino en su bienestar y en su salud mental, principalmente. Estamos.